Hola, buenos días. Bienvenidos al día 54 de nuestro reto 366 2024. Ya estoy de regreso, gracias a Dios, mucho mejor. Y el devocional de hoy se llama ¿Cómo escuchar a Dios? Cuando lo veía venir por mi lado de la calle, cruzaba a la otra acera para evitarlo. Lo había conocido en un desayuno en mi primera, semana de la universidad. Tenía una cara sonriente y brillante. También conocí a uno o dos más como él que tenían la misma expresión en sus caras. Aquello me provocaba muchas sospechas. Unos meses después me encontré con Jesús y descubrí que la cara de aquellas personas brillaba porque habían estado pasando tiempo con Jesús, escuchando a Dios hablar. Como Moisés cuando bajó de la montaña después de escuchar a Dios, sus caras estaban radiantes. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al igual que necesitamos comida física, también necesitamos comida espiritual. El alimento espiritual viene de escuchar las palabras de Dios. Salmos 25 del 8 al 15, vamos a leerlo. Dice, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los mandatos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida próspera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Dice el comentario, escucha la guía de Dios. Cuando intentamos imponer nuestras agendas o nos esforzamos para hacer lo que queremos, aparece una sensación de incomodidad espiritual. Joyce Meyer usa la analogía de la incomodidad que viene de calzarse un par de zapatos de la talla inadecuada. Cuando vivimos una vida de adoración y obediencia siguiendo el camino de Dios, Él nos promete que experimentaremos bienestar. Esto no significa que la vida será fácil, pero cuando comenzamos a seguir el plan de Dios en nuestras vidas, es como encontrar un par de zapatos que se ajusta a tu pie con comodidad. Una y otra vez se nos recuerda en este salmo la manera en la que Dios nos guía. Él instruye, dirige, enseña y brinda su amistad a su pueblo. El pueblo que Él guía. Sorprendentemente, David explicó que la bondad de Dios le lleva a instruir incluso a los pecadores. Por eso les muestra a los pecadores el camino, afirmó. Aún a pesar de que la maldad de David es grande, él sabe que puede ser perdonado y enderezado por Dios. Afortunadamente, no tienes que ser perfecto para escuchar la guía de Dios, pero sí que necesitas una actitud de humildad. Guía para su camino a los humildes, guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. El propósito de la guía de Dios. Puedes estar seguro de que Dios solo te pedirá hacer lo que está bien. La prueba de que la guía recibida proviene de Dios es ver si lo que se te está pidiendo hacer se caracteriza por el amor y fidelidad. Dios nunca te pedirá que hagas algo que sea desconsiderado o desleal. Él siempre procede con amor y fidelidad. Señor, oro para recibir tu guía, para que me instruyas, me enseñes y me aconsejes en el día de hoy. Marcos 7 del 1 al 30. Vamos a leerlo. Dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras, bandejas y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras?
Él contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Y en ese caso ustedes ya no le permiten hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo, Jesús llamó a la multitud y dijo: escúchenme todos y entiendan, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Dice el comentario: escucha la palabra de Dios. Jesús dice que la palabra de Dios tiene prioridad sobre todas las tradiciones. No hay nada de malo con la tradición. Las tradiciones pueden ser muy importantes y valiosas, pero la tradición nunca debería prevalecer sobre la palabra de Dios. Jesús ataca a los fariseos por usar la tradición para evitar obedecer la palabra de Dios. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, mantener a unos padres ancianos puede causar inconvenientes en ocasiones. Puede ser muy tentador encontrar excusas por las que no debemos hacerlo. Los fariseos decían que era permisible no apoyar económicamente a tus padres si habías dado el dinero como ofrenda a Dios. Jesús dijo que al hacer esto estaban desobedeciendo el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Los fariseos honraban a Dios mediante lo que hacían externamente. Es relativamente fácil hacer cosas buenas o decir cosas buenas. Podemos obedecer las reglas de la comunidad y aún así nuestros corazones pueden estar lejos de Dios. A Dios no le importa tanto nuestra apariencia externa como le importa nuestro corazón. Jesús dice que de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia,
la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Todas estas cosas contaminan nuestra vida y echan a perder nuestra relación con Dios. Jesús dice, escúchenme todos. Aquí radica la clave de la vida, en escuchar a Jesús. Jesús prosigue sacando a la luz lo que hay en el corazón de la mujer sirofenicia. Como dijo Juan Calvino, Jesús trata de no extinguir la fe de aquella mujer con su aparente frialdad, sino más bien despertar su celo e inflamar su furor. Jesús vino primero para los judíos y después para los gentiles. La grandeza de la fe de esta mujer se muestra por el hecho de que no solo reconoció quién era Jesús y su poder celestial, sino que, como Calvino prosigue diciendo, ella mantuvo su dirección con firmeza a pesar de una descarnada oposición. Ella es un ejemplo para nosotros de una fe perseverante y exenta de todo cinismo. Señor, gracias por el poder de la palabra de Dios para confrontar las actitudes de mi corazón. Oro para que laves mi corazón hoy y me des una fe apasionada, perseverante y exenta de todo cinismo. Éxodo 33 hasta el 34, versículo 35. Vamos a leerlo. Dice 33, versículo 7. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y se detenía en la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se postraban a la entrada de su tienda de campaña y adoraban. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Perdón. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, respondió Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Déjame ver tu gloria, insistió Moisés, y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. Capítulo 34 de Éxodo dice, el Señor dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte.
Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3.y 4.ª generación. Enseguida Moisés se postró en tierra y adoró al Señor, y dijo: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago ahora, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando ofrezcan sacrificios a otros dioses o a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de las vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias de la cosecha del trigo, las fiestas de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante ti, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Yo echaré de tu presencia las naciones y ensancharé tu territorio. Cuando vengan 3 veces al año ante mí, su Señor y Dios, nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para la mañana siguiente. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del pacto. Pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo.
Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo hasta que salía. Eh, Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Muy bien, el comentario dice: escucha los planes de Dios. Tú puedes ser amigo de Dios. Jesús considera sus amigos a quienes le siguen. Moisés era el amigo de Dios. Si fue posible para Moisés en aquel entonces, el Nuevo Testamento nos dice que es posible para ti hoy. Dios reveló sus planes a Moisés y éste tuvo una relación extraordinaria con Dios. Entraba en la tienda del encuentro para consultar al Señor. Una columna de nube descendía mientras el Señor hablaba con Moisés. Hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, dice el texto. Esto describe la cercanía de Dios con Moisés y la inmediatez de escuchar su voz. Moisés oró: dime qué quieres que haga. Está claro que físicamente no estaba cara a cara. La presencia de Dios es tan gloriosa y santa que nadie puede verlo cara a cara y vivir. Es una metáfora que denota un contacto y una comunión muy cercanos. Esto es lo que necesitamos diariamente: escuchar a Dios, hablarnos cara a cara y crecer en nuestra amistad con Él. Lo que Moisés quería por encima de todas las cosas era la presencia de Dios. Esto es lo que todos tanto necesitamos en nuestras vidas: su presencia y su paz. El Señor le promete: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Esto es lo que Dios te promete a ti también. Moisés replica: o vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. La presencia de Dios era lo que distinguía al pueblo de Dios del resto del mundo. Por encima de todo, esto es lo que nos distingue del mundo que nos rodea. Cuando Moisés pasaba tiempo en la presencia del Señor, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Ese es el trasfondo de las palabras extraordinarias de Pablo en 2 Corintios 3. Nos dice que podemos disfrutar de algo muchísimo más grande de lo que Moisés experimentó. Lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Puede ser incluso más osado que Moisés, quien se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pablo explica que cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ser parte del ministerio del Espíritu es un privilegio extraordinario. Por ejemplo, en cada fin de semana alfa vemos a la gente experimentar la presencia de Dios y llenarse del Espíritu Santo. Muchas veces he observado lo radiante que están los rostros de las personas al final de un fin de semana. Pero no es una experiencia de una sola vez destinada a desvanecerse como la que rodeaba a Moisés. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Señor, gracias por la promesa de que tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Ayúdame a escuchar tu voz, a hablar contigo cara a cara como un amigo, reflejar tu gloria y ser transformado a tu semejanza con una gloria que nunca cese de acrecentarse. Pipa añade respecto a Éxodo 33, 7 y 34, 35. ¿Qué entrenamiento más extraordinario tuvo que ser aquello para Josué? Tuvo el privilegio de aprender de Moisés, el hombre de Dios más grande del Antiguo Testamento. Es importante encontrar buenos modelos de los que puedas aprender. Muy bien, hasta aquí termina nuestra lectura del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar personalmente en alguna palabra que te haya llamado la atención o haya tocado tu corazón, y también puedes tomar un tiempo para orar. Te invito a que lo hagas y deseo que tengas un excelente día. Bendiciones.